el doctor Carlos Augusto Chacón, del Centro de Pensamiento ICP. Doctor Carlos Augusto, buen día, nos alegra saludarlo y tiene la palabra. Representante, muchas gracias y muchas gracias a la Comisión Quinta por permitirnos participar el día de hoy. Como organización de la sociedad civil, apartidista e independiente, vemos con preocupación la intención de prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica de FHPH, razón por la cual solicitamos respetuosamente que los proyectos de ley objeto de esta audiencia se archiven. En el ICP estamos concluyendo un estudio sobre las oportunidades y desafíos de los yacimientos no convencionales mediante la técnica de FHPH y un estudio de casos sobre la experiencia argentina. Esperamos compartirles esos resultados en las próximas semanas, pero en el marco de nuestro análisis consideramos que en un tema tan estratégico para el país, el Congreso de la República tiene la oportunidad y la responsabilidad histórica de legislar para garantizar no solo la seguridad energética, sino las condiciones necesarias para aprovechar los yacimientos no convencionales, de forma tal que en los próximos años desarrollemos las capacidades que nos permitan una transición energética acorde con el contexto económico y social tanto nacional como internacional, y a las realidades de nuestro territorio. En política pública y de cara a las comunidades, para protegerlas de forma efectiva y en el largo plazo, no bastan las buenas intenciones, es necesario tener en cuenta los efectos y las consecuencias de las decisiones que se adopten. No se puede partir de generalidades que desconocen no solo las realidades del país, sino la complejidad del contexto, marcado por la crisis económica a causa del COVID-19 y los cambios geopolíticos. El país requiere un marco legal que establezca las condiciones de seguridad jurídica para el aprovechamiento de los no convencionales, protegiendo los derechos humanos de las comunidades y el ambiente. Para esto es fundamental que la toma de decisiones se base en evidencia científica y técnica y que sea el Congreso el encargado de diseñar ese marco y no dejar en manos del activismo judicial e ideológico la imposición de un modelo económico y de desarrollo abiertamente contrarios al establecido en la Constitución Política de Colombia. Tengan en cuenta que los países con mejor desempeño ambiental en el mundo son aquellos con mayores niveles de libertad económica. El debate político y jurídico que se espera del Congreso de la República debe servir para superar el falso dilema que contrapone el desarrollo económico y energético con la sostenibilidad social y ambiental. Sin desconocer la importancia de adoptar medidas efectivas para proteger el ambiente y mitigar los efectos del cambio climático, es fundamental que el alarmismo climático, basado en falsa información y en intereses ideológicos, no se convierta en el criterio orientador de la política pública. El pánico climático no solo puede llevarnos a políticas ineficientes, sino que además terminará costándole millones a los ciudadanos y afectando a los más pobres y vulnerables sin lograr soluciones reales en el largo plazo. Un marco legal que permita aprovechar los yacimientos no convencionales y cumplir con los compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de los ODS no solo es deseable, sino que es posible. Del total mundial de las emisiones de carbono, Colombia es responsable solo del 0,46%, y a diferencia de lo que se ha llegado a afirmar, no es la extracción, producción o utilización de hidrocarburos lo que aporta la cuota más alta de ese porcentaje, es la deforestación. Los productos que se obtendrán de los yacimientos no convencionales por medio de la técnica de FHPH tendrían una mejor calidad y esto se traduciría en una reducción de emisiones de CO2. La operación del proyecto para desarrollar reservas de hidrocarburos daría como resultado gas natural o petróleo LTO de altos API livianos y dulces, con casi nulo azufre o contaminantes, que a comparación de los otros tipos de crudo pesados que se producen actualmente, tendrían un impacto positivo en la reducción de gases de efecto invernadero. En relación con el tema ambiental, el riesgo de contaminación del agua es mínimo y no es producto de la técnica, sino por la falla en la integridad del pozo. Según una investigación realizada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, a partir del estudio realizado a 16.828 pozos, de una totalidad de 17.948, se presentaron fallas en el 0,06%, es decir, en 10 pozos. Esto quiere decir que además de las probabilidades son menores al 1%, la contaminación está en el plano de lo accidental, no producto inevitable de la técnica. Para reducir el riesgo y mantenerlo a niveles mínimos se debe propender por acciones de planificación y prevención, como revestimientos especiales, especificaciones técnicas del manejo de residuos y regulación de la gestión eficiente del riesgo. Además, hay que resaltar que los riesgos y mitigaciones en las operaciones de yacimientos no convencionales vienen muy desarrollados por la técnica desde hace más de 70 años. Por esta razón, respetuosamente exhortamos al Congreso a tomar en consideración 3 temas fundamentales en el marco del presente debate en torno a las oportunidades y desafíos frente a los yacimientos no convencionales. Primero, es posible construir un gran pacto verde para crear condiciones normativas e institucionales
acorde a los principios de ambientalismo de mercado, que garantice las libertades económicas y que facilite una transición energética a corto y mediano plazo, de forma ordenada y sostenible financieramente, que reconozca la coexistencia energética, que ha demostrado que es posible utilizar recursos fósiles con tecnologías de mínimo impacto y fuentes no convencionales. Este pacto debe resultar del diálogo social directo con las comunidades sin intermediarios y fundamentado en la generación y acceso a información veraz y oportuna, acompañado de actividades pedagógicas y comunicacionales. Segundo, es necesario contrastar las narrativas que vienen desinformando sobre los impactos ambientales. Para esto, los proyectos piloto integrales de investigación, cuya vocación es precisamente científica, permitirán contar con la información y los datos que sirvan para tomar decisiones informadas y evitar dejar el futuro del país en manos de especulaciones. Las líneas de base son hechas por las empresas operadoras porque es el mandato legal, pero la verificación la hacen las entidades de control del Estado. Tercero, urge reconocer que la existencia, producción y disposición de los recursos energéticos suficientes a precios razonables permitirían generar un desarrollo humano y económico positivo y, por lo tanto, un crecimiento del Producto Interno Bruto. Una transición energética forzada, sacrificando los recursos disponibles, condenará a las futuras generaciones y a los más pobres a pagar más por el consumo energético. En varios países europeos los ciudadanos ya están pagando enormes costos por las energías renovables, cuya producción en todo caso no está demostrado sea menos contaminante, tanto en su producción como en la disposición de sus residuos. Toda actividad humana tiene riesgos y genera impactos. Lo importante será mitigarlos y gestionarlos. La experiencia de otros países ya marca una curva de aprendizaje para que Colombia aproveche la enorme oportunidad que ofrecen los yacimientos no convencionales. Actualmente, producto de la pandemia y de la crisis económica, Colombia registra un déficit fiscal equivalente al 2.9% del PIB del país y adicionalmente el saldo total de la deuda pública alcanza los 574 billones de pesos, un 56.9% del Producto Interno Bruto. Sobre este panorama es importante recordar que en Colombia los recursos fiscales provenientes de los recursos naturales no renovables son vitales para la sostenibilidad de la deuda. Doctor Carlos Augusto, ¿tiene un minuto, por favor, para que termine su presentación? Muchas gracias. Abra el micrófono. Muchas gracias, representante. Simplemente termino con esto. Aumentar la producción de petróleo aprovechando los yacimientos no convencionales resultaría en una oportunidad para afrontar la crisis económica provocada por el COVID-19. De otro modo, la pregunta que deben hacerse los señores congresistas es ¿de dónde podemos conseguir todos los recursos que necesitamos para la recuperación económica y la transición energética? ¿Cómo financiar las inversiones estratégicas que necesita el país y que redundarán en el mejoramiento de la calidad de vida de los más pobres y vulnerables? Y simplemente como exfuncionario de un organismo internacional hago un llamado a que tengan en cuenta las opiniones que expresan ciertos funcionarios de organismos internacionales que no rinden cuentas en ningún gobierno ni en ningún estado y que promueven agendas e intereses políticos e ideológicos personales. Lo puedo decir con toda tranquilidad y con toda certeza que el Congreso colombiano debe tomar decisiones basadas en las realidades de nuestro país y en la evidencia científica disponible. Muchas gracias, señor representante.